Libremente es un podcast donde abordaremos todas esas preguntas, dudas e inseguridades que todos tenemos sobre sexualidad, relaciones de pareja y salud mental. Hola, soy María Fernanda Serrano, psicóloga y sexóloga, y te invito a hablar de estos temas de una manera natural, directa y sin filtros. Cerrar ciclos, pasar la página, dejar ir, superar. Nos enseñan muchísimo a seguir adelante, pero poco nos enseñan a vivir con el dolor, a quedarnos un rato dentro de este sentimiento de tristeza, angustia. En el episodio de hoy, de Libremente, justo voy a hablar de este tema con alguien con quien vengo hablando de duelo hace muchísimo tiempo y en todas sus formas, porque tenemos muy asociado el duelo a la muerte de alguien. Pero el duelo se lo vive de diferentes maneras. Eh, la ruptura, una ruptura amorosa, la separación de una familia, el reconocer que uno ya no es esa versión, el reconocer que esa versión de uno de este presente no es la misma versión del pasado. Incluso el reconocer que esta versión del presente no hace match con esta idea o fantasía que nos creamos en el pasado. Y a veces es hacer las paces con eso. El no me convertí en la persona que quería ser. No me convertí en la Jennifer Aniston que quise ser en su momento. Y cómo dejamos ir, cómo hacemos el duelo de esa pérdida, porque se pierde de diferentes maneras a lo largo de la vida. Hoy me acompaña Francesca Mazzini. Ella es psicóloga clínica y psicoterapeuta con amplia experiencia en el acompañamiento emocional de adultos. Dirige el centro Dolium en Barranquilla y ha trabajado durante años con personas que atraviesan ansiedad, depresión, crisis personales y duelos. Ha acompañado a mujeres en situaciones de vulnerabilidad, familias y comunidades afectadas por pérdida y trauma. Facilita talleres y conferencias sobre manejo de duelo, regulación emocional y bienestar mental. Francesca, mil gracias por regalarme unos minutitos en este espacio para que otros nos escuchen hablar sobre el duelo desde otro enfoque diferente al que tú y yo lo venimos conversando hace muchísimo tiempo. Mafer, primero que todo, gracias a ti por pensar en mí y por invitarme a este espacio tan enriquecedor y tan importante, porque es un tema que, como hemos hablado, y en nuestras culturas tiende a ser muy tabú, no se habla del tema y de verdad que hay que darle mucha visibilidad, así que muchísimas gracias por este espacio. No, gracias a ti. Yo creo que empecemos así fuerte, con lo trillado, con esta idea de que el duelo hay que superarlo, eh, en vez de habitarlo, en vez de darle su espacio. Yo tengo aquí en el consultorio un dibujo, un arte, en donde hay una persona sentada como que con unos hilos y este hilo recorre hacia atrás y se ve que hay una bola de enredos y debajo de esa bola de enredos tú ves que hay como que dos piernitas y te representa ese soy yo desenredando todo esto que he vivido. Soy yo dándole espacio a las emociones, a las experiencias, a las pérdidas, a los altos y los bajos de la vida, porque no sé si a ti te pasa en sesión, pero a veces tengo yo pacientes que me vienen a decir, no tengo nada triste que contar. Y yo le digo, qué chévere, porque la terapia no es solo hablar de las cosas tristes, también podemos hablar de las cosas buenas y positivas que pasan. Pero estamos tan acostumbrados a darles espacio, a conectar con estas, entre comillas, emociones positivas, a la alegría, pero nos cuesta muchísimo darle espacio a este dolor. Entonces, eh, empecemos con esa famosa frase, entre comillas, famosa, de el tiempo lo cura todo. Cuando hablamos del duelo, ¿qué rol, si es que tiene, crees que tiene el tiempo en el proceso del duelo? Voy a decir algo un poco controversial. Sabes que en mis redes tiendo a veces a ser un poquito así porque siento que a las personas no les gusta mucho, o sea, es raro, porque por un lado nos gusta, pero por otro no, que nos hablen con la verdad, ¿no? Uno dice, no, pero yo quiero que me digas la verdad, yo quiero, pero cuando te decimos la verdad, ¿qué pasa? ¿Verdad? Entonces,
Em, el tiempo lo cura todo, yo te puedo decir sí y no, porque el tiempo al comienzo lo hace peor. ¿En qué sentido? En el que cuando, por ejemplo, me voy a referir a la muerte de un ser querido. Cuando un ser querido muere, uno dice, sí, el tiempo lo va a curar, porque a medida que va pasando el tiempo, uno va transitando su duelo. Verdadero, pero lo que no es tan real es que el tiempo empieza a pasar y la pérdida se empieza a hacer, ¿qué? Más real. Entonces, por ejemplo, viene el primer cumpleaños sin esa persona, viene la primera Navidad sin esa persona en caso de que celebre Navidad, o cualquier evento o hito importante de tu vida que tú celebres o que tú tengas, cada vez que pasa, te lo va a recordar. Entonces, por eso digo, sí, no, porque es que el tiempo, digamos, es una constante. Entonces, también depende mucho cómo tú lo veas. Porque, repito, o sea, sí es verdad que a medida que pasa el tiempo, obviamente la pérdida se va haciendo un poco más tolerable, vamos aceptándola un poco más, pero al mismo tiempo la pérdida se hace más real. Entonces, cuando empieza todos los días, todos los días, todos los días a vivir con la ausencia, eso es más duro. Eso es lo que es el duelo realmente. Entonces, cuando tranquila, el tiempo lo cura todo, es como, sí, pero el tiempo también lo hace más real. Y todos los aniversarios y todos estas fechas importantes, y ojo, no solamente las fechas, muchas cosas te van a recordar la ausencia de esa persona. Y no únicamente en la pérdida, digamos, de un ser querido, sino también una ruptura, por ejemplo, una ruptura amorosa. O sea, sí, tranquila ya, o sea, tú vas a estar bien y no va a pasar nada. Sí, claro, pero lo voy a extrañar o la voy a extrañar y es normal. Y lo que tú decías al comienzo, las personas le tienen pavor, y ya digo las personas, antes decía le tenemos, porque yo era de esas que le tenía también mucho miedo a sufrir. Yo decía a mí, gracias a Dios, a mí no me había pasado nada como, digamos, muy traumático. Y luego mi padre muere cuando yo estoy embarazada de mi primer hijo. Y para mí ahí fue literalmente la primera vez, no la primera, pero que me enfrenté al dolor de esa manera, de esa manera. Entonces, le tenemos pavor a sufrir, como si sufrir fuera malísimo, como que yo no puedo sufrir, yo tengo que estar bien. Y no, o sea, también la tristeza está ahí por algo, la rabia está ahí por algo que nos quiere mostrar. Y la palabra que a mí más me gusta, en vez de superar, es transitar. El duelo se tiene que transitar, porque es un proceso. Y es que esto que dices es cierto. Es más, yo recuerdo el, ese momento en la enfermedad de tu papá, que tú y yo teníamos una reunión agendada y tú me decías, este, estoy en clínica, pero yo creo que llego, pero tú crees que nos podamos ver a las 3. Y para mí del otro lado era, no te apures, o sea, ve y haz eso, pero por otro lado dije, que y en algún momento si nos reunimos, en algún otro momento lo postergamos, fue quizás ella lo necesita. O sea, quizás ella necesita este instante en donde o sea, voy a cumplir con esto y en otros momentos me dijiste, No lo logro, no llego, no voy a estar, veamos cuándo nos reunimos en otra ocasión". Y ya, eh, fast forward 3 años, creo, cuando a mí me tocó atravesar la muerte de mi amigo, que fue una muerte, es una pérdida que a mí me golpeó mucho. Algo que yo recordaba cuando me levantaba a trabajar o sea, tenía esto de, okey, yo recuerdo que Francesca lo hacía, ella estaba embarazada, a veces sí, a veces no. Y así fue como yo traté de llevar en ese proceso, en ese momento mi duelo. O sea, fui súper transparente con mis pacientes diciéndoles, hay esta cita, Nunca les cancelé 1 hora antes, pero sí recuerdo en algún momento decir, son las 12 del día, tengo un paciente a las 5 de la tarde, y no voy a estar a mi 100% en mi rol de psicóloga para estar para ese paciente. Y creo que eso es parte también del transitar, de el entender cómo yo me voy sintiendo y que es un alto y un bajo. Lo que te voy a preguntar, el tema que voy a tocar ahora, me voy a desviar, porque eso lo tenía así como que para casi que antes del cierre, es el cómo lo sientes, cómo lo vives,
en el momento en el que hablamos de cómo lo transitamos, el duelo se expresa de diferentes maneras y se expresa de diferentes maneras para varias personas. Eh, Algo que escucho bastante, que me lo dijo alguien esta semana, fue, terminé esa relación hace 3 años y hoy me acordé de algo y se me salieron las lágrimas y lloré. Me dice, retrocedí. Y a veces está esa sensación y a veces en la ruptura creo que asusta un poco más porque está esto de, esta relación ya se terminó, pero en cuanto a la muerte de un ser querido, ¿qué pasa en esas situaciones en donde el tiempo pasa y tú vuelves a llorar? Pero algo que yo le preguntaba a este paciente, yo le decía, ¿cómo se sintió ese llanto? O sea, era ese, o sea, ¿lo sentiste? Me decía, no, o sea, simplemente me acordé, me puse sensible, nostálgico, lloré un ratito, o sea, y como que, y ya, y pasó. ¿Cómo explicamos esa sensación, esa experiencia? Digamos que es completamente normal y natural que se nos salgan unas lágrimas, que estemos un día tristes, haya pasado el tiempo que haya pasado, ¿vale? O sea, es completamente normal y natural. Me ha pasado mucho también con los pacientes o con amigas que me dicen, no, pero ¿cómo voy a llorar? O sea, no puedo llorar si ya pasó un año. ¿Cómo así? Pero, ¿cuánto era el vínculo? O sea, ¿cómo era el vínculo? Por ejemplo, en mi caso, mi papá murió cuando yo tenía 31 años, creo que era. Y yo duré 31 años con un papá. ¿Cómo así que yo no tengo derecho a llorar, por ejemplo, ahora que pasaron 5 años? Y lo he hecho. Ahora, lo que nosotros tenemos que diferenciar, digamos, contestando tu pregunta, que creo que va por ahí, es el tema entre un duelo de lo que desde la psicología llamamos normal a un duelo patológico. Es decir, por ejemplo, si tú me invitas a este espacio y yo empiezo a llorar desbordadamente, si no puedo mencionar, no me pueden mencionar el nombre de mi paz, si yo no puedo seguir adelante, si yo, digamos, de pronto termino una depresión clínica, que no me puedo levantar de mi cama, o sea, ya ahí estamos hablando de otra cosa, ¿verdad? De otra cosa porque ya es un duelo que de pronto no se ha transitado o como lo digo yo, un duelo que no está resuelto, que no se ha podido resolver. Pero ya ha pasado un tiempo y si tú me preguntas cuánto tiempo, esto es muy personal. Eso va a depender de cada uno. Pero sí es real que luego de un año la persona ya retoma nuevamente como un poco más su vida, digamos, yo no voy a decir como antes porque yo siento que el duelo es un antes y un después, pero de todas maneras, es como que ya la persona se reintegra un poco más, pero lo que lo diferencia es la manera de reaccionar. O sea, fue un llanto, como te digo, esta persona, no, fue un llanto como de nostalgia y ya, y pasó. ¿Por qué creemos que eso está mal? ¿Por qué? ¿Verdad? Porque se nos ha enseñado históricamente hablando que llorar no está bien. Entonces, yo siempre pongo el ejemplo de yo tengo 2 hijos, para los que de pronto no me conocen, yo tengo un hijo de 4 años y uno de 1 año y medio. Y yo siempre pongo el caso de mi hijo, que yo digo, por ejemplo, imagínate que mi hijo se llama Luca, que mi hijo se cae y, tiene la rodilla con sangre. Imagínense que yo le diga: "No pasa nada, no puedes llorar, levántate ya mismo". ¿Cómo así que no pasa nada? Está el niño llorando, con un dolor tremendo, lleno de sangre, claro que tiene permiso de llorar. Y obviamente esto uno podrá decir en sociedades latinoamericanas y patriarcales como las de nosotras, esto era peor, porque a los hombres no se les permitía llorar, pero a las mujeres tampoco, porque es que ella es débil, no, ella es muy sensible. No, no le podemos contar esto a Mafer o a Francesca porque no nos está poniendo a llorar. ¿Y qué pasa si se pone a llorar? La gente no sabe qué hacer, la gente no sabe qué decir cuando te ven llorar, no tienen ni idea, no se les ha enseñado. Y es que eso es cierto, yo siempre digo, nosotros somos la generación del no pasa nada, de estabas empezando a caminar y el ejemplo que tú das, o sea, el niño está empezando a caminar, tiene 10 meses, año, 2 meses y se cayó y la reacción automática del niño es ver a su entorno, o sea, él está buscando esos cues en donde
Y yo recuerdo haber visto a mis primos o a mis sobrinos hace 10, 18 años y él, no pasa nada, no pasa nada, aplauso, risa y no pasa nada. Cuando tú le, a ver, no, sí, te caíste de pompas, te duele, o sea, y tú veías, o sea, y recuerdo en su momento donde el niño igual y lloraba, pero por suerte creo que estamos cambiando muchísimo el diálogo con respecto a eso. Pero también el tema de llorar, fuera de que no nos enseñaron a transitar el dolor y la emoción y las lágrimas, a veces, y creo que esto se da muchísimo al principio del proceso, por así decirlo, en donde empiezas a reprimir el dolor por miedo a llorar y por miedo a desbordarte porque dices, me desbordo y ¿qué hago? O sea, ¿cómo absorbes esto de nuevo? ¿Cómo gestionamos el miedo a desbordarnos emocionalmente? Yo creo que todo en la vida lo tenemos que hacer, nos tenemos que enfrentar, nos tenemos que exponer, porque es la única manera que tenemos de saber qué va a pasar. Yo no sé si a ti en algún momento lo has pensado, y creo que sí, que a veces uno, sobre todo como más pequeño y en la adolescencia, cuando uno se empieza a cuestionar mucho, uno dice, ¿cómo voy a reaccionar yo el día que mi papá o mi mamá se muera? Y uno siempre dice, yo me voy a morir. O sea, yo me voy a morir, me voy a desbordar, esto va a ser terrible. Y eso es lo, perdón, lo que uno cree. Pero, ¿qué pasa? No tenemos ni idea cómo vamos a reaccionar en el momento que lo estamos viviendo. Entonces, tenemos que permitirnos. Ahora, uno sabe, la vida, digamos, nos, quiero decir, sí, como que nos pone o atravesamos muchas circunstancias o muchos obstáculos porque en la vida pasan cosas, ¿verdad? Y estas cosas que pasan, nosotros vemos cuáles son los recursos que nosotros tenemos para afrontarlo, que es lo que yo siempre le digo a mis pacientes, o sea, en situaciones de pérdida, porque yo no te puedo decir en situaciones similares, porque si tú no has pasado por una pérdida de un ser querido, una pérdida de otro tipo, de pronto no va a ser lo mismo, pero es una pérdida. Entonces ya tú, digamos, como un adulto, ya tú tienes que saber más o menos qué significan las pérdidas para ti, cómo transitas tú las pérdidas, cómo transitas el cambio. Por ejemplo, yo tengo muchos pacientes que me dicen, uy, es que yo con los cambios soy terrible, a mí me da muy duro el cambio, porque ya uno a cierta edad, uno hace mucho autoanálisis, autorreflexión, y si vas a terapia aún más, te conoces y sabes más o menos. Pero decirte cómo vas a reaccionar el día que esto pase, no, yo no te lo puedo garantizar, pero tenemos más o menos una idea. Por ejemplo, yo reacciono mal cuando las cosas pasan, o sea, cuando pasa algo, em, digamos, muy inesperado, yo no soy la que mejor reacciona. Yo tengo que admitir, para eso está, gracias a Dios tengo a mi esposo que es mucho más calmado y él es el que sabe reaccionar en esas situaciones. Pero cuando mi papá murió, yo también dije, yo creo que yo me voy a morir. Y yo creo que ese día, porque yo en la misa leí unas palabras y yo dije, yo no voy a poder leer. Y pude leer y lo pude hacer. Y lo hice y me hablé y también uno se anticipa y uno dice, bueno, quieres hacerlo, no te obligues a nada, haz lo que tú quieras. O sea, y eso se va transitando y bueno, justo en estos momentos tengo dos amigas, una amiga que perdió a su papá y una amiga que perdió a su mamá. Entonces ayer salimos con una de ellas, la que perdió al papá, y hablábamos justo de este tema porque una de ellas decía, es que hay personas que ni siquiera te escriben o no te dicen nada porque es que ni siquiera saben qué decir. Entonces yo ahí decía, válido, tienes toda la razón, pero no puede ser que porque tú eres un adulto no sepas qué decir, entonces no, yo mejor me alejo y no le digo nada. Porque lo que yo le decía a mi amiga era, qué lindo tener una red de apoyo, qué lindo tener esto que tienes hoy, que estábamos varias amigas con ella. Y yo le decía, transitar el duelo con alguien, porque eso también te ayuda a no desbordarte de una manera, digamos, extrema, de una manera de magnificarlo. ¿Por qué? Porque tienes quien te sostenga. Ahorita utilizaste esa palabra y es quién. Y ella me decía, pero es que ¿quién me va a sostener? Yo le decía, nosotras, tu esposo, la vida misma, pero se lo tienes que permitir. Y eso es súper difícil. Eso es súper difícil porque yo me acuerdo cuando murió mi papá, mis amigas obviamente me llamaban, o sea, llamada, y yo odio hablar por llamada, además. A mí me gusta hablar por WhatsApp. Y me llamaban y yo colgaba. Y les agradezco y hoy en día les digo, gracias por llamarme. Y todas me decían,
nosotras sabíamos que tú no nos ibas a contestar, pero ahí estaba la llamada. Yo sabía que ahí estaban. Yo sabía que ahí estaban. Por ejemplo, mi mejor amiga no es muy expresiva, no es muy emotiva, y ella no sabía qué decirme, y ella misma me dijo, no sé qué decir, pero ella a través de sus acciones siempre estuvo ahí, siempre, siempre. Ella hasta me decía, mira lo que almorcé hoy, mira lo que comí, este café me acordó a ti. Y ya con eso yo decía, ella está aquí. Y eso es lo que uno necesita precisamente para no llegar a eso que tú dices, para no desbordarte, tú necesitas consolidar una red de apoyo sólida. Pero mira que lo que acabas de decir a mí se me hace súper interesante y lo digo así, se me hace interesante porque la manera en la que te acompañaron fue marcándote sabiendo que no ibas a responder, enviándote una foto de la ensalada que se estaban comiendo. Para los que están interesados, si no me equivoco, es el episodio 5 de Todo Libremente. Yo hablo de la pérdida de mi embarazo. Y a mí lo que me chocaba y me revolvía el hígado y en ocasiones me tocaba recurrir a otra amiga a decirle, le arranqué la cabeza a fulana porque me escribió hoy, porque me escribían el hola, ¿cómo estás? Y entonces un rato, el hola, ¿cómo estás? Mi respuesta era aquí bien. No estaba bien, me estaba muriendo, pero es como que ahí bien. Y en otro momento, a la que le arranqué la cabeza a través de WhatsApp, me puso, hola, ¿cómo estás? Y yo, ¿me estás preguntando cómo estoy porque quieres la respuesta políticamente correcta o me estás preguntando cómo estoy porque quieres saber que me estoy, sorry el francés, pero estoy en la mierda, tengo un nudo en la garganta, quiero llorar, estoy desbordada y me fui de esas cosas que siento que vomité, insisto, terminé de mandar el mensaje, respiré 30 segundos y le escribí, disculpa, no eres tú, soy yo, y le escribí otra amiga decirle, por favor, anda, arregla el relajo que acabo de hacer. Lo que me lleva a lo siguiente. El que está viviendo este duelo está constantemente luchando contra la presión social de estar bien, porque tienes que estar bien, porque ya pasaron 2 meses, porque ya pasaron 3 meses, porque ya pasaron 7 meses. Tú mencionaste algo claro, ese primer año vuelves a vivir primeras veces. Es tu primer cumpleaños en el caso sin tu papá, es tu primer cumpleaños tuyo, este es el primer cumpleaños de él, es el primer cumpleaños de tu mamá, en el caso de un padre es el primer cumpleaños de la familia entera. Primer día del padre, primera Navidad, primer Hanukkah, si lo primer todos estos eventos. Mi mamá justo ayer me mencionaba y me decía, ay, a mí me encanta el día de las velitas que tienen los colombianos. Entonces yo solo estoy pensando que a ti te tocó vivir hasta el primer día de las velitas sin tu papá, el día del nacimiento de tu hijo sin tu papá. Y es todo esto hasta que llegas a ese momento en el que tú dices, hoy hace un año falleció, hoy hace un año pasó esto. En el caso, eh, por ejemplo, en el caso de Pablo, de mi mejor amigo, nosotros tenemos, no nosotros, yo tengo 3 fechas que se me vienen así, como que no terminas de levantarte y viene la otra. Yo cumpleaños el 29 de abril, él fallece el 1 de mayo y él cumpleaños el 3 de mayo. Entonces, para mí, esos días son así un poco de el high de mi cumpleaños, porque yo soy la que le encanta celebrar su cumpleaños, entonces es el high de mi cumpleaños para el año de aniversario, su cumpleaños, el día de su cumpleaños es no puedo creer que no estás cumpliendo, por ejemplo, el próximo año va a ser, no puedo creer que no estás cumpliendo 42 años cuando tú deberías estar cumpliendo 42 años conmigo. Sin embargo, un momento del año en donde a mí me apachurra el corazón es octubre, porque en el 2019, él falleció en el 2022, en el 2019 empezamos 2018, 2019, empezamos este ritual, ya, en donde salió de la siguiente manera. No nos hemos visto, ¿cuándo te veo? Ya, vente este fin de semana, ya, chévere. Llevo pizza y vemos una película de miedo. Te vimos una película de miedo, comimos pizza, hicimos un listado de películas de miedo que nos queríamos ver y el plan era vernos una película todos los años, quizás 2, quizás 3. Hicimos un par juntos y desde el 2022 que él falleció,
lo he hecho realmente el 31 de octubre porque no tengo hijos, no tengo plan de niños para salir a comer caramelos, pero el 31 de octubre me pido una pizza y pongo una película de miedo de la lista. Y me di cuenta, o sea, me di cuenta este año, el año pasado, que eso de ahí me mueve a veces más que otros momentos, porque era algo muy de él y muy mío. El cumpleaños de él lo comparto con el resto de la gente que lo quiere y lo recuerda, pero esto era algo de nosotros. Y subí un post y alguien me escribe, una amiga me escribe por mensaje interno y es como que, ay, te mando un abrazo, y ahí fue como que de poco a poco se va haciendo más fácil. Y me quedé pensando y dije, para mí no es difícil. O sea, es una manera en la que honro su recuerdo, honro nuestra amistad, pero sí hubo una parte de mí que ante ese mensaje sintió la necesidad de responder, oye, estoy bien, no te preocupes por mí, pero siento que tenemos esta presión social por estar bien rápido. Cuando, como tú decías, hay que transitarlo y creo que nunca lo terminas de transitar. Lo terminas aceptando así no quieras. Es decir, hay cosas en la vida en general que hay que aceptar. Hay una psicóloga que se llama Stephanie Essenfeld, creo que es. Ella tiene no sé si la sigue, que se llama Más Paz Mental. Ella tiene un Ujú, curso en donde ella habla de la aceptación radical. Y es una de las cosas que yo más trabajo en terapia porque hay muchas cosas de la vida que nos toca aceptar. Hay muchas limitaciones, por ejemplo, que nos toca aceptar y que no hay nada que podamos hacer para cambiarlo. Te voy a dar un ejemplo. Yo soy bajita, de estatura. Eh, no hay nada que podamos hacer, no hay nada que yo pueda hacer, sino, sí, me pongo tacones, o ustedes creo que dicen tacos, ¿no? Me pongo sí, tacos, pero pues cuando me lo quito, igual, esta es mi realidad, ¿no? Entonces, yo siempre pongo ese ejemplo porque hay muchas otras cosas que nosotros no podemos cambiar y tenemos que aceptar. Entonces, siempre la paciente es como, yo veo que me miran como, pero una cosa, yo no estoy de acuerdo con eso. Y yo siempre les digo, aceptar no quiere decir estar de acuerdo con. Porque, por exacto. ejemplo, yo no estoy de acuerdo con la muerte de mi papá. Yo no quería que mi papá se fuera. A mí no me parece justo, pero yo no puedo luchar toda la vida contra eso, porque esa es una realidad. Entonces, ahí es cuando yo creo que uno de los procesos más difíciles en terapia es la aceptación. Y eso también tiene que ver con quién eres tú, ¿verdad? Contigo misma o contigo mismo. Y es esas características o esos rasgos de personalidad que tú dices son muy míos y porque son malos, porque alguien de pronto en la infancia te dijo eres muy sensible y eso está mal y tú dices, pero yo soy sensible y me gusta y no le hago daño a nadie. Entonces yo siempre digo, mientras tú no le hagas daño a nadie, o sea, mientras tú no le hagas daño intencionalmente al otro y no te hagas daño a ti, haz lo que te dé la gana y sé quién tú quieres ser, pero aceptarlo es difícil y eso me trae a la pregunta que tiene que ver con la presión social. Entonces, una de esas amigas que perdió a su mamá también hablaba de eso, como, porque bueno, a diferencia, mi papá murió hace 5 años, entonces yo por un lado agradezco un poco porque, claro, las misas y todo esto no existieron. Entonces mi duelo fue muy mío y de mi familia. Y eso fue hermoso, fue hermoso. Ahora, sí me hicieron falta mis amigas, pero igual, ellas llegaban todas con tapabocas a mi casa. No es como que no iban. Muchas fueron, una vivía en Bogotá y que pues, yo vivo en Barranquilla, vi en Bogotá que se queda 1 hora y pico en avión. Ella simplemente llegó y me dijo, aquí estoy, no me importa si no me vas a ver, pero aquí estoy. Y yo me erizo cuando, y hasta se me aguan los ojos porque digo, wow, o sea, eso es, o sea, esa es la forma bonita de tu poder transitarlo. Y, pero entonces, claro, para responder tu pregunta, con el tema de la presión social, esta mía decía, a ella le tocó, además su mamá era del Opus Dei, era una señora increíble, ayudaba a todo el mundo, toda la fundación, o sea, todo, o sea, estaba toda la ciudad ahí, toda la Barranquilla estaba ahí. Y yo sé que para mi amiga fue muy difícil porque ahí entra en juego algo que yo siempre digo, no nos podemos ir al negro, al blanco, a los extremos, y es
por un lado, claro, está bien desbordarte, está bien llorar, está bien todo, pero también llega un momento que uno dice, bueno, pero igual también me tengo que recomponer, o sea, no me puedo quedar ahí, no me puedo tirar ahí, no me puedo, o sea, tengo que... Y por otro lado es, bueno, pero tampoco tengo que estar así. Nadie me puede ver llorar, nadie. O sea, no. Pero ¿cómo encontramos ese balance? Es difícil, es muy difícil. Entonces, y también hay una contradicción muy grande en la sociedad que es, y yo puse un post hace poquito, un reel sobre eso, porque es, mírala, lleva 2 meses, por ejemplo, sin la mamá o sin el papá, y ya está tomándose un trago, y ya está riéndose como si nada. Pero y entonces, donde tú la veas a los 6 meses o al año, todavía triste, todavía llorando, todavía vistiéndose negro, uy, no lo supero. No, no, terrible. Entonces, Dios, es ¿Cuál como, es? claro, give us a break, porque es como, déjame vivir mi duelo a mi manera y ya. Y muchas de estas personas que lo dicen, yo también las entiendo, porque quizá en algún momento yo de pronto fui una de esas, eh, no tienen ni idea, no tienen ni idea. Yo siento que a mí, tengo muchas personas que realmente no han pasado, o sea, la mayoría de mis amigas no han pasado por esto, y han hecho un trabajo hermoso, de verdad, por aceptarme y entender mi transformación, pero hubo otras personas que no. Que era como, no, pero es que tú vivías con rabia o tú te volviste así. Yo, bueno, sí, pero pues, ¿qué te puedo decir? Estaba tratando de mantener mi hogar, mi familia, que yo estaba empezando a construir. Estaba empezando a ser mamá, que es un rol que no tengo ni idea cómo iba a ser, sin mi papá, que era mi figura principal, mi mamá también, pero pues mi papá era de las figuras principales, y además yo tenía mi trabajo. Y ayer justo esta amiga que perdió al papá, me decía como, ella está creando una empresa, y me decía, ¿qué hago? Dejo de crear mi empresa. O sea, yo no puedo parar. Y mucha gente cuando yo les hablo del duelo, sobre todo los hombres, me dicen, pero es que eso del duelo, ¿qué? O sea, yo tengo que parar 2 meses mi vida y luego, y yo, no, 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 no. Tú tienes que transitar el dolor mientras vas en ese camino. Se me mira como, pero qué difícil, pero esa es la vida, esa es la Y vida. claro, por eso tú decías, y creo que quiero retomar un poco lo que yo mencioné cuando yo te decía, eh, en el caso de Pablo han pasado 3 años y medio casi, y yo lo sigo transitando, no porque yo no haya aceptado la pérdida, sino porque van a seguir estando estos momentos en donde digo, qué ganas de que hubieras estado aquí, qué ganas de poder compartir esto contigo. Y es ahí en ese momento en donde sale, o sea, ahorita solo de decirlo siento que, y al final del día, si tú me preguntas, ¿qué sientes en este momento? Es lo extraño. Sí. Y nunca lo voy a dejar, y cuando yo te decía, nunca lo dejas de transitar es porque, y quiero mencionar algo, no sé si alguna vez, creo que sí lo conversamos en algún momento, la entrevista que dio Andrew Garfield, creo que fue con Jimmy Fallon, pocos meses después de que la mamá de él falleciera, y justo le preguntan, le dicen, tu mamá falleció hace poco, lo siento mucho, nuestro pésame, todo, y él, eh, y Andrew Garfield le dice, podemos hablar del tema, no hay ningún problema, y él menciona, se le hacen piscinita a los ojos, se pone sentimental, y él le dice, por favor, no, estoy casi segura que la conversación va de, por favor, no te asustes, estas lágrimas son lágrimas de todo el amor que yo aún tengo por mi madre, pero no la tengo físicamente para dárselas. Y mientras yo la siga amando, se me van a salir lágrimas en momentos, voy a seguir sintiendo cosas por ella, alegría, nostalgia, tristeza. Entonces, por eso te preguntaba, el transitar es, tiene un punto final, hay un momento en el que tú dices, dejo de transitar el duelo. Y te lo pregunto desde este lugar, o sea, como te digo, si yo me voy hacia el futuro, pienso en cuando me case va a ser un momento que tantas veces lo imaginé, compartirlo con él, que ya no va a estar para compartirlo. Me va a hacer falta. O sea, eso es parte del tránsito. Hay un momento en el que tú ya dejas de transitar el duelo, en el que le pusiste punto final. No, digamos que el duelo, o sea, ya entendí lo que te referías con el tema de transitar. No, porque es que obviamente el duelo te va a acompañar toda tu vida, porque por ejemplo, yo, yo tuve mi primer hijo y después tuve otro hijo.
Obviamente, el día que yo me enteré que estaba embarazada, lo primero que pensé fue mi papá. Además que él quería tener un nieto hombre, se moría por tener un nieto hombre. Y yo le di el primer nieto, o sea, bueno, le di no, pues tuve mi primer nieto hombre y sí digo le di porque en verdad él se moría por su nieto hombre. Y luego vino otro hombre y yo decía, wow, yo en verdad por un momento pensé que iba a ser niña, pero algo dentro de mí me decía, Yo creo que va a ser niño y creo que va a ser como lindo, como, no sé, como que yo lo asociaba mucho con mi papá y obviamente el día del nacimiento de mi hijo hice lo mismo que hice con Luca, que fue mirar hacia arriba, mirar al cielo y decir, te lo presento, este es tu nieto, este es tu chiquitico. Y eso no quiere decir que nunca lo voy a dejar de hacer, es decir, ahora viene Navidad, bueno, ahora el 29 cumple 5 años de haber fallecido, luego viene Navidad y no es dejar de sentir tristeza y dolor en esos momentos. Pero cuando yo te hablo de la aceptación, es de que yo puedo transitar esos momentos a pesar del dolor. ¿Me explico? Es decir, Claro. el dolor se transforma. Y ayer también lo hablábamos y yo le decía a las personas por las que estaba, yo les decía, oigan, cuando a mí me decía mi psiquiatra y mi psicólogo, como, no, pero es que eso se va a transformar, yo nos miraba como, sí que transformar, dolor es dolor, o sea, y ojo, yo hablaba del duelo, yo había ya atendido muchos pacientes del duelo, tenía un taller del duelo y yo sabía la teoría, pero pues tú lo sabes, tú eres psicóloga también, podemos saber toda la teoría, pero cuando nos pasa a nosotros, eso es otro cuento, porque somos humanos y nosotros separamos. Yo, mis amigas y mi familia se ríen porque el que me conoce a mí, de verdad, personalmente, yo soy súper diferente a como soy a nivel profesional. Yo soy como dos personas completamente diferentes. A nivel profesional soy otra cosa y a nivel personal, yo digo, la gente creerá que yo soy así como psicóloga y les va a dar risa porque pues soy muy diferente. Entonces, no se trata de no llorar, no se trata de no extrañar, porque es que tú siempre lo vas a extrañar. Tú a Pablo siempre lo vas a extrañar. Tú a Bebé, a Lentejita, siempre la vas a extrañar, así no la hayas conocido, porque hizo parte de ti, adentro de ti. Lo que acabas de decir me lleva a otra palabra que no hemos mencionado y es integrar el duelo a tu historia. Es hacerlo, Haz- que Hacerlo es parte. parte de ti, sí, pero viene, y creo que esto está asociado al le huyo a la lágrima, le huyo a llorar, le huyo a desbordarlo, y por otro lado viene, no lo integro. No está mal que estemos ahorita hablando del duelo y que a las dos se nos erice la piel y se nos corta un poco la voz porque estamos, o sea, para hablarlo en este ámbito en donde tú no estás con tu psicólogo, con tu psiquiatra, yo no estoy en una sesión mía, lo estamos hablando muy desde la teoría, nuestra experiencia como psicólogas profesionales, pero también traemos esta parte humana de nosotros donde decimos, ok, lo hemos vivido y es así como, y no sé si a ti te pasa o te pasó en el proceso, cuando ya lo empiezas a aplicar, como tú decías, la teoría la tengo, yo tengo un amigo que siempre me dice, es como que, Maffer, ¿por qué vas al psicólogo? No es así como que coge tus libros de la universidad y lee tus apuntes, y yo no, no funciona así. Pero cuando yo ya empecé a vivir el proceso, estas cosas que en teoría las sé, pero cuando ya las empiezas a vivir, a aplicar, es como que, oh, así se siente y así es como se ve en, fuera del libro, fuera de la teoría. Insisto, esta es otra palabra de, por un lado está, transitamos el duelo, transformamos y lo integramos. ¿Cómo definirías o sea, ya transitar ya lo hemos hablado, pero cómo definirías el transformar el dolor y el integrarlo? La transformación del dolor es precisamente que ya te duele diferente. Es decir, cuando duele diferente. A mí no me duele hoy de la misma forma que me dolió el día que yo me enteré, que lo tengo más grabado en mi memoria. Y esos días posteriores. O sea, no me duele igual. Eso no quiere decir que no me duela, pero no me duele igual. Y desafortunadamente no se puede explicar a menos que se viva, porque el dolor no es el mismo. Igual, es como una ruptura.
a ti no te duele hoy la misma, o sea, la ruptura como te dolió en su momento, pero tú te acuerdas de ese momento. O sea, me acuerdo que una vez una amiga me decía, es que yo todavía me acuerdo de esa ruptura y fue la pérdida más fuerte, fea, grande que tuve en mi historia y nunca se me va a olvidar. A ella ya no le duele igual, con la diferencia de que en una ruptura, digamos tú, el amor también se transforma en el sentido de que, ok, ya no está esa persona, pero hay espacio para otra. Yo no tengo espacio para otro papá porque no tengo otro papá y no me interesa tampoco otro papá. Entonces ahí hay una gran diferencia, hay una gran diferencia, pero digamos que la transformación del dolor es esa, es que duele diferente, pero no deja de doler y que tiene que ver, que está asociado con lo de transitar, porque no es olvidar. Yo nunca, nunca voy a decir, no, es que eso se olvida, es que yo no quiero olvidar a mi papá, no me interesa olvidarlo. Yo no lo quiero olvidar, yo no quiero que me deje de, o sea, pues yo no pretendo que me deje de doler, pero ya me duele diferente, ya me duele diferente. Hay días que también obviamente se me salen lágrimas, mira que hoy lo hablamos, ayer que salí con estas amigas, yo creo que todas terminamos con las lágrimas afuera, pero eso no es como, ay, no lo ha superado, no, no, pero imagínate donde yo ni siquiera pudiera salir y hablar. Eso sí es grave, ¿por qué? Porque desafortunadamente o afortunadamente la vida sigue. Y digo desafortunada porque yo no quiero que mi vida siga sin mi papá, pero afortunadamente yo tengo mi familia, yo tengo más personas a mi alrededor y esta es la vida. Entonces ahí es donde te digo que toca aceptar algo radicalmente y dejar de, o sea, lo más importante que yo hablaba mucho con mi psicoanalista era dejar de luchar. Y lo que yo le digo mucho a mis pacientes, deja de luchar contra eso que no puedes cambiar, porque si no todos los días te vas a levantar con rabia. Y a mí me pasó eso. Yo todos los días me levantaba con rabia, porque yo quería luchar contra eso, porque estoy injusto, porque yo porque no tengo papá, porque me pasó esto, ta, 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 ta. Y si ahí me quedo, y me quedo, y me quedo, ahí te quedas. Pues, hay que dejar de luchar contra eso. Difícil, sí, pero no es imposible. Y ahí es Y cuando la otra, viene espérame, pero ahí es cuando viene la importancia que es el aceptar, o sea, en el momento en el que ya aceptas, como tú decías al principio, no es estar de acuerdo, es netamente, esto es, no lo puedes cambiar, es lo que es. Y ato un poquito a la frase esta ay, el tiempo lo cura todo. El tiempo no lo cura todo, cura lo que hacemos con el tiempo. En el momento en el que tú aceptas que se dio esa pérdida, que falleció esa persona, que se dio esa ruptura, que se terminó esa relación, tú puedes empezar a dar los pasos que te llevan a avanzar. Creo que me ibas a decir que cuál era la otra palabra. sí, pero te quiero agregar algo de lo que acabas de decir, y es que también dentro de la aceptación, o sea, tienen que aceptar muchas cosas y por eso es tan difícil. Porque, por ejemplo, yo siempre decía, yo era la luz de los ojos de mi papá, eso lo decía yo. Eh, yo decía, yo era su consentida. Entonces, cuando tú pierdes eso, tú dices, ¿y ahora soy la consentida de quién? Entonces me acuerdo que mi esposo me decía, mía, y yo le decía, mi amor, te amo, pero es diferente, porque no es la misma, no es el mismo, no es la misma consentida. Entonces, hay una partecita de ti que se pierde cuando pierdes a alguien. Y eso también lo tienes que aceptar. Y eso es doloroso. Y también hay que descubrir Claro, cuál es esa parte de ti. porque resulta, o sea, aquí ahorita lo que estamos diciendo es básicamente no solo estás perdiendo a esta persona, a esta relación, sino a una parte de ti. Cuando yo hablo más del duelo, te diría que en la mayoría de sus casos yo hablo más duelos de rupturas, relaciones, divorcios por la terapia de pareja. Entonces yo algo que les digo es, ok, no solo se estás divorciando y estás perdiendo a esta persona con la que compartiste tu vida, pero estás perdiendo algo más, o sea, estás perdiendo todos estos planes a futuro que tú tenías visualizados con Perico. O sea, no significa que no te vas a comprar la casa, no significa que no te vas a ir de viaje a Italia o a París o a Roma o al safari en África. Significa que ya no lo vas a hacer con esta persona. Es parte de ese, ¿y ahora quién soy si no soy la esposa de?
Ahora, ¿quién soy si ya no soy la hija de? Ahora, ¿quién soy si ya no soy la mamá de? Es parte de nuestra identidad que también se ve afectada por esta pérdida. Claro, y es que se pierde mucho, se pierden sueños en común, por ejemplo, se pierde, y, y todo esto que se pierde después viene es cómo va a ser mi vida ahora, porque todo cambia, todo se moviliza. A mí la vida me cambió en muchas formas que las personas no saben, de pronto no tienen conocimiento, porque algo súper importante antes de cerrar, que sé que ya ahorita casi, que este tema es muy apasionante. Una de las cosas que no mencionamos, que sí quiero mencionar y dejar muy, muy, muy presente, es lo que Bowlby en algún momento hablaba sobre el vínculo, porque el vínculo que tú tenías con esa persona va a determinar un poco también el duelo. ¿En qué sentido? Tu, tu vínculo con Pablo, por ejemplo, es diferente al vínculo que otra persona tenía con Pablo. No es mejor ni es peor, sino que era diferente, porque tú lo dijiste ahorita, era lo tuyo con él, o sea, lo de ustedes. El vínculo que yo tenía con mi papá es diferente al que mi hermana o mi hermano tenía con él. Cada uno de nosotros tenía un vínculo particular. Cada uno tenía un vínculo único. De pronto yo llamaba más a mi papá para algo y mi hermano de pronto lo llamaba más para otras cosas. Cada uno tiene un vínculo. Y por eso a veces duele tanto, porque el vínculo va a depender también de cómo se estableció ese vínculo, esa persona que representaba. Yo siempre le digo, y tú lo sabes, que yo siempre le decía a mis pacientes, no es que, ¿qué representa? ¿Cuál es la representación de esa persona o de esa casa que tenías y perdiste o de ese trabajo que tenías y perdiste? ¿Qué representaba eso en tu vida? Porque eso es a lo que tú le tienes que hacer el duelo. Entonces la gente cree que yo solamente le hago el duelo a la persona que perdí. No, señor, no, señor. Tú le haces el duelo a muchas cosas que es lo que hemos mencionado hoy. Y cuando realmente te enfrentes, que tú me decías, ¿cómo se hace? Haciéndolo, enfrentándote. Como cuando me dicen, pero ¿cómo le digo a mi pareja que me gusta? Güey, yo también que atiendo parejas, ¿cómo le digo a mi pareja? Diciéndoselo. Pero diciéndoselo. Hay que hacer y hay que decir. Sí. Ahorita esto que mencionaba de pareja, yo siempre digo, cuando Maffer, ¿cómo hago para, también el tema sexual, para coger y decirle a mi pareja, yo le digo, el secreto más viejo del libro, hablándolo, poniéndole nombre. Algo que yo, eh, tú mencionabas esto de la incongruencia de la sociedad en cuanto a, uy, recién han pasado 8 semanas y ya está tomando, ya está saliendo, ya está yéndose de fiesta, o ya han pasado 2 años y sigue vistiendo de negro. Algo que yo me acuerdo que, y me acuerdo que lo expresé de la siguiente manera, es durante mis duelos, yo no he sido tan, y esto es algo muy, o sea, muy, a lo que digo personal no es personal mío de Maffer, sino es algo que es muy de cada individuo, es algo que nosotros tenemos que hacer y creo que eso es lo que a mí me ayudó a lidiar con la presión de que ya tengo que estar bien. Y es, yo aprendí a que voy a tener ratos felices en días tristes y a que voy a tener ratos tristes en días muy felices en el proceso de duelo. O sea, esto de me, po- me podía haber levantado súper gris, súper triste, súper con rabia, gritar, o sea, y de repente pasaba algo y me reía a carcajadas, eso que se te salen las lágrimas, y es como que eso no significa que no estoy triste, simplemente me reí. Y habían otros momentos en donde estaba súper animada y salía y me fui a una reunión y estaba bailando y de repente salió una canción y me tocan estas cosas en donde tragas duro, respiras, me apagaba un poquito, me sentaba y de ahí retomaba a seguir bailando y seguirla disfrutando, porque el duelo no es lineal. O sea, tienes los altos y los bajos y y es entenderlos, es aceptarlos, es ser más, ¿cuál sería la palabra? Es tener compasión con uno mismo en ese sentido de no presionarme a que tengo que estar solo triste porque recién pasó esto o ya tengo que estar feliz porque ha pasado tanto tiempo, siempre y cuando lo estemos hablando dentro del marco de el proceso del duelo normal, no de un duelo patológico.
Claro, porque es lo que te decía, no es blanco y negro, hay que aprender a navegar entre los grises. Y, por ejemplo, a mí me pasaba que yo con mi hijo era imposible que yo no tuviera una sonrisa en mi cara cuando él nació. Era imposible. Cuando él hizo su primer balbuceo, su primera palabra, ¿cómo yo no me iba a permitir vivir eso? Yo no podía no permitirme. Entonces, es eso, es aprender a vivir. Y cuando la gente dice como que es una montaña rusa, un día sí, un día no, yo les digo, no es un día sí, un día no, es un ratico sí, un ratico no. Porque es lo que acabas de Exacto. decir, yo había días que yo eran días que yo decía, oye, qué buen día tuve hoy. Wow. De repente algo pasaba y me derrumbaba. Entonces, es así, o sea, es así. Y me encanta lo que dices porque no se pongan presión, no ejerzan una presión, no pongan unas expectativas irreales de yo al año tengo que estar bien o yo en un mes tengo que estar bien. ¿Qué es estar bien? ¿Qué es estar bien? Más bien, pregúntate qué quieres. Por ejemplo, ayer mi amiga me decía, ¿qué quiero yo? Seguir con mi familia, seguir construyendo con mi familia, tener a mi red de apoyo, consolidarla porque ella no es de acá. Ella es de otra ciudad, entonces obviamente aquí no tiene a su familia, no tiene a sus amigas de toda la vida. Entonces ella me decía, quiero seguir consolidando esto y quiero crear mi empresa porque ese es el legado que mi papá me dejó. Porque mi papá creó empresa y yo estoy haciendo lo mismo. Entonces, wow, tienes un propósito. Qué lindo que tengas un propósito, pero tienes que saber cuál es. Tienes que encontrarlo y, ir paso a paso y a tu propio ritmo, porque tu ritmo no es igual al mío ni es igual al del vecino. Yo vine a abrir el centro de psicología después de 5 años y este ha sido un sueño que yo tenía hace rato. No pude hacerlo cuando quise hacerlo, lo hice hoy porque hoy me sentía preparada. Pero donde yo empiece, porque la mente te lleva a esos escenarios de lo has debido hacer antes, porque no lo hiciste antes, tuviste la oportunidad. No, ya, no me sentí preparada, me sentí preparada hoy. Y mi propósito lo estoy cumpliendo hoy. Si me demoré, no me demoré, eso no es problema de nadie sino mío, pero yo hice otras cosas en el camino. Yo construí mi familia en el camino, construí otras cosas en el camino. Entonces, eso es lo que yo quiero como invitarlos a ver y es cuando uno pierde a alguien, a uno se le olvida un poquito o uno pierde un poquito la noción de quién está alrededor o de qué quieres. Porque uno dice, no, ya para qué quiero esto si la vida no tiene sentido. Pero es que eso sí te da sentido. Entonces, encuentra qué te da sentido, encuentra tu propósito y trata de cumplirlo a pesar del duelo. Es decir, el duelo te va a acompañar. Es como una maletica con la que tú vas toda la vida. Pero esa maletica cada vez se va volviendo más liviana, más liviana, más liviana. Pero hay días que pesa un poquito más. Hay días que tiene 3 rocas, hay días que tiene una, hay momenticos que tiene 7, 20 y así. Me quedo con muchas cosas que hemos hablado. Hemos hablado de aceptar, hemos hablado de integrar, hemos hablado de transformar, de transitar. Tú lo representas como esta maleta que a ratos pesa y a ratos no. Para mí, en cambio, es esa cicatriz. Es esa cicatriz que si ahorita me pongo a buscar, nunca recuerdo si es en la en la rodilla izquierda o en la rodilla derecha, pero cuando tenía como 8 años me abrí la rodilla y sé que por ahí hay una cicatriz. Hay ratos en que digo, uy, aquí está la cicatriz. Y me acuerdo, y hay otros momentos en donde me pongo la falda del short y no ando pensando en qué feo se me va a ver la cicatriz. Pero a mis 10 años, cuando la cicatriz era visible, sí estaba más consciente de, ay, no, la voy a esconder para que no se vea. Hoy en día, yo la tengo que buscar porque a veces no sé dónde está. El duelo no es una herida que se cierra, el duelo siempre nos va a acompañar, se vuelve parte de nuestra historia, no porque nos define, sino porque es algo que vivimos, es una experiencia que vivimos que siempre va a estar, va a ser parte de nosotros. Y creo que al final del día de eso se trata, de aprender, en el caso de la pérdida de un ser querido, es aprender a seguir amando a ese ser querido en la ausencia. En el caso de una ruptura o un divorcio, es aprender a seguir amando y valorando a esa versión mía que construí en esa relación, aunque ya no estoy en esa relación, porque construí algo en esa relación.
Muchísimas gracias, Francesca, por haberme acompañado el día de hoy. A Francesca la pueden seguir en Instagram. En la descripción les voy a dejar toda la información y la van a ver que va a estar mencionada en los reels de este episodio. Recuerden suscribirse, darle like, comentar, pero sobre todo, compartan este episodio con cualquier persona a la que le pueda servir, que se pueda sentir acompañada, ya sea porque está atravesando, viviendo, transitando un duelo o porque conoces a alguien en tu entorno que lo está viviendo y quieres aprender un poquito más qué se siente estar en esos zapatos. Muchísimas gracias. Claro que sí, Mafe, gracias a ti. Y sí, a veces un post, un podcast, un reel es la forma de decirle a esa persona, estoy aquí contigo y te acompaño. Mil gracias por Que darle estés tanta visibilidad. a ti, que estés muy bien. Un abrazo.